Le decía que es un tema complementario para la iglesia de la santidad. No significa que el que cumple con esta doctrina ya porque cumple con ella solamente está totalmente santo, pero es un complemento. Sin ella no hay santidad completa, sin este tema y esta doctrina. Entonces el tema que vamos a tratar es estudio sobre la forma de vestir del cristiano, énfasis en la mujer. ¿Cuál es el tema? Estudio sobre la forma de vestir del cristiano, énfasis en la mujer. Vamos a tratar este tema, reitero, no porque alguien vista como cristiano quiere decir que esté totalmente santo, porque la doctrina más fácil de cumplir que hay entre todas las doctrinas son la doctrina de lo exterior. Hasta un impío se puede vestir como cristiano, Ahora, no por eso el vestirse como cristiano es malo, porque cuando los satanistas van a engañar en la iglesia, ellos se visten como cristianos, porque ya el cristiano tiene una identidad. Pero últimamente los cristianos están perdiendo la identidad. Bendito sea el nombre del Señor, que le corresponde como tal. Usted ve que cada profesión tiene su manera de presentarse. Hoy día el enemigo está trayendo mucha confusión a la iglesia de Jesucristo porque le está quitando la identidad. ¿Cuánto adoran a Cristo? Entonces nosotros queremos tratar este tema, bendito sea el nombre de Dios, para edificar a la iglesia. Les advierto que vamos a tratar puntos muy reveladores, muy difíciles, que le van a desenmascarar al diablo en la vida de la mujer, principalmente llamada cristiana. Aquí podemos decir que vamos a quitarle la máscara al diablo en esta tarde. ¿Cuánto adoran a Cristo? Bien, vamos a tomar, gloria a Dios, un texto bíblico como base. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios? Amén. Y aunque el texto no habla directamente de vestidura, pero vamos a tratar con este tema, este texto que dice en 1 de Timoteo 4, verso 1. Los que tienen Biblia, buscan la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. ¿Cuánto adoran a Dios? Amén. Usted busca su Biblia, pasa Filipenses, pasa Tesalonicenses, y ahí mismo lo va a encontrar. Primero y segundo. ¿Cuánto adoran a Dios? Amén. Cuando lo tenga me avisan, por favor. Amén. Dice, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. La palabra de Dios será leída en el nombre del único Dios verdadero. Él es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras tienen poder y tienen autoridad. Tus palabras son las que nos dirigen para que sepamos cuál es el camino por el que tú deseas y quieres que nosotros andemos. Ayúdanos a poner tu palabra en práctica y a ponerla por obra. Padre, mira lo que vamos a escuchar y voy a predicar este mensaje. Háblanos conforme a tu voluntad y háblale a los que están también en línea, en Facebook, lo que van a ver también por la plataforma de YouTube o cualquier otra vía. En el nombre de Jesús, en que se pueda ver. Son favores. Reprende toda influencia, toda presencia maligna, todo espíritu del mal que quiera interferir en el desarrollo de este mensaje. Llénanos de tu unción, trae sanidad, liberación, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, gloria al Señor. Tomamos esa base bíblica y vamos a hablar del tema, el estudio sobre la forma de vestir del cristiano, con énfasis en la mujer. Vemos que en la actualidad
ha habido un cambio en la manera de vestir de los cristianos. Y esto es producto de lo que leímos en Timoteo capítulo 4. Dice que, pero el Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, que es Dios, porque es un nombre propio de persona, Espíritu Santo, nada más hay uno. Y por eso se escribe con letra mayúscula la letra E. Y dice el Espíritu Santo, dice Dios claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Usted sabe? Y sigue diciendo después, por la hipocresía de mentiroso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? Que muchos van a cambiar, apostatar, negar la fe, negar los principios, los fundamentos, aquellos principios que hicieron grande a la iglesia de Cristo, que entre ellos está la doctrina de la santidad en lo interno y en lo externo, porque es un complemento. ¿Cuánto adoran a Jesucristo? Amén. Porque la iglesia no llegó a ser lo que es hoy, con la doctrinita sinvergüenza, con la doctrinita guachi que vemos hoy en todo el mundo. Bendito sea el nombre de Dios. La iglesia llegó a ser fuerte, la iglesia llegó a crecer, la iglesia llegó a conquistar. Lo que ha conquistado hoy fue con la doctrina de la cual hoy ellos se burlan, porque han apostatado de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero para hablar de este tema, gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuánto adoran a Dios? Gloria a Dios. En primer lugar vamos a hablar desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a ver la intervención divina, la intervención del mismo Dios en los asuntos de la forma de vestir de sus hijos, llámense hoy cristianos y cristianas. Y vemos que desde la creación aparece Dios como diseñador de la ropa del creyente. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 7. Gloria al Señor. Vamos a leer un poco la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Cuánto le alaban? Oiga cómo dice la escritura. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y en el versículo 21 del mismo capítulo 3 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, dice de la siguiente manera: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cuánto adoran a Cristo? Amén. En estos dos versículos vemos, gloria a Dios, un acontecimiento muy lamentable, que es, aleluya, la caída de nuestros primeros padres. Tenemos que saber, mis amados, que la Biblia en muchos casos no nos habla de las cosas contemporáneas claramente, pero nos da principios generales o pistas con las cuales podemos guiarnos para entender cómo manejarnos en la actualidad. Desde el origen de la creación, los seres humanos, luego de la caída, vemos a Dios mostrando gran interés por la forma en que debían vestirse sus criaturas racionales llamadas seres humanos. Algunos estudiosos de la teología argumentan sobre la posibilidad de que antes de la caída, la desnudez de Adán y Eva estaba cubierta por un resplandor glorioso,
aunque no está expresado literalmente así en la Biblia, no obstante podrían tener cierto grado de verdad. Pero lo que sí sabemos es que automáticamente la primera pareja comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, sintieron que la cobertura de Dios se apartó de ellos, se escondieron porque por primera vez sintieron miedo y se percibieron desnudos. Fue por esa razón que según Génesis 3:7, el primer versículo que leímos, ellos intentaron cubrir su desnudez con delantales que se hicieron con hojas de higuera. Pero resultó que cuando se presentaron ante Dios, entre otras cosas, Dios reprobó la forma en que venían vestidos. A Dios no le agradó su forma de vestir, y de inmediato el Señor procedió a realizar el primer sacrificio de animales, y con la piel del animal, dice la Biblia, que elaboró túnicas que descubrieran su desnudez, la cual Dios aborrece en el ser humano cuando está ante su presencia. Eso lo vimos en el versículo 21. Como Dios automáticamente lo vio con esos delantales, con hojitas que solamente le cubrían un poquito. Dios aborrece la desnudez y dijo: no, con esa ropa ustedes no van a venir ante mi presencia. Ustedes se equivocaron. Entonces Dios, como diseñador, porque en la tierra nunca se había hecho ropa, ¿de dónde Dios sacó la moda de la túnica? Eso viene de arriba. ¿Cuánto adoran a Cristo? ¿Por qué? Quiere decir la cobertura completa. Entonces Dios le hizo túnica, y para hacerle túnica tuvo que hacer un sacrificio. Y tú sabías que para tú vestir bien para Dios tú tienes que sacrificarte. Por eso es que mucha gente no quiere vestir para Dios, porque hay que hacer un sacrificio para tú vestirte bien para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Las siervas de Dios, los siervos de Dios, tenemos que sacrificarnos para andar representable ante la presencia de Dios. Y escuche esto, gloria al Señor. Eso fue, gloria a Dios, vemos a Dios en el principio, pero después cuando Dios decidió, gloria al Señor, formar un pueblo y una nación, escogió a Abraham, y de Abraham nació Isaac, Jacob y los 12 patriarcas. ¿Cuánto adoran a Cristo? Se formó Israel, y cuando Dios constituyó a Israel, que fue la nación que él escogió para formar su pueblo en la tierra, y a través de ese pueblo darse a conocer a todas las naciones, Dios cogió una tribu especial llamada la tribu de Leví, en la cual Dios cogió a los tribus de Leví para él como sus ministros y sus sacerdotes. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dio instrucciones específicas de cómo debían vestirse en el momento en que iban a presentarse ante la presencia de Dios. ¿Cuánto adoran al Señor? Y eso lo vemos en Éxodo 28:40, donde dice la Biblia: y para los hijos de Aarón harás túnicas. ¿Qué fue lo que harás? ¿Qué fue lo que le hizo a Adán y a Eva? ¿Y qué es lo que le está diciendo que le haga a su pueblo santo? Para que lo cubran completo. Harás túnica. También le harás cintos y le harás tiaras para honra y hermosura. Oiga, ¿para qué era la vestidura que Dios le crea a sus hijos? Para honra y para hermosura. Bendito sea el nombre del Señor. Una vestidura que cuando usted mira a la persona, usted se ve honrosa, se ve, bendito sea el nombre del Señor, la persona se ve honorable. Bendito sea el nombre del Señor, porque representa, gloria a Dios, la piedad y la santidad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muy diferente a lo que nos quieren vender hoy, donde lo que quieren es que nosotros usemos la moda mundana, que lo que representan es la carnalidad, el sensualismo, la seducción y la tolerancia sexual, donde la mujer mundana de hoy, la impía, la malvada, como usted le quiera llamar, porque por ahí hay unos palabreros que quieren con su vana palabrería, quieren confundir a los verdaderos y las verdaderas hijas de Dios. Lo que quieren es que usted, hermano, tolere el exhibicionismo y la seducción sexual dentro de la iglesia. Y dentro del pueblo de Dios no cabe esa malicia del diablo. Hay que decirle para afuera, diablo, en el nombre de Jesucristo. Oiga bien, vemos que, gloria al Señor,
gloria al Señor, el tema de la forma de vestir de las personas consagradas a Dios vuelve a resaltar al Dios darle ordenanza específica a sus sacerdotes, como vimos. Cabe destacar que Dios en toda la Biblia habla en contra de la desnudez. La desnudez siempre está vinculada al pecado, pero hay que entender que la desnudez no siempre se refiere a que la persona se presente con escasa o ninguna ropa, sino que también se refiere al uso de ropa demasiada ceñida o apretada en el cuerpo, que de la misma manera que cuando se está desnudo marcan sus partes íntimas y las exhiben a todos los observadores. O sea, es igual estar desnudo que usar una ropa muy ceñida al cuerpo, donde tus partes íntimas se marquen claramente y el observador impío, mundano, carnal, diabólico, cuando observa, entonces es seducido, es tentado, bendito sea el nombre del Señor, por la impía o el impío que está siendo el instrumento de tentación. Gloria a Dios. Oiga bien, entonces en virtud de esos, gloria al Señor, podemos también observar en Isaías capítulo 6 versículo 1, gloria a Dios, para entrar ahora a hablar de cómo es la ropa en el reino de los cielos. ¿Cuánto adoran al Señor? Poderoso el nombre del Señor. Isaías capítulo 6 versículo 1 habla de la aparición de, gloria a Dios, como le llaman algunos teólogos, una teofanía, pero es la aparición de Dios ante el profeta Isaías. ¿Cuánto adoran al Señor? Muchos de ustedes conocen ese versículo, gloria al Señor, pero vamos a leerlo. Dice así, gloria al Señor. Dice, poderoso el nombre de Jesús. Perdón, es Isaías 6 versículo 1. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vamos a leer también en Marcos 16, versículo 5. Marcos, Evangelio de Marcos 16, versículo 5. Dice la palabra de la siguiente manera. Oigan cómo dice. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Aquí vemos nuevamente seres espirituales descritos por la Biblia, cómo era la vestidura que ellos traían desde el cielo. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén. Pero vámonos a Apocalipsis capítulo 1 versículo 13. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén. Apocalipsis 1 versículo 13. La palabra de Dios dice así. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Gloria al Señor. En estos textos bíblicos, Dios arroja pistas que el creyente deberían orientar al creyente sobre el deseo que Dios tiene de que su creación, aún físicamente, vista de la forma que Dios le agrada. ¿Cuánto adoran a Dios? Amén. Hay un denominador común en todos estos versículos que hemos leído. Si usted observa, el denominador común es una ropa larga que le llega hasta los pies. Pero entendemos por esa frase, se refiere a una ropa que le cubre la desnudez. ¿Cuánto adoran a Cristo? Amén. Observando la forma en que los seres espirituales aparecen descritos en la Santa Biblia,
podemos tener una idea clara de cómo deberíamos hacerlo nosotros en la tierra, vestirnos, ya que somos ciudadanos celestiales y debemos vivir de acuerdo a la cultura del cielo. Pero como dijimos al principio y leímos, sabemos que el Espíritu dice claramente que muchos van a apostatar de la fe. Y también en el mismo Timoteo, capítulo 1, del 6 al 7, oiga cómo dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, que queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Muchos se han vuelto palabreros y presentan alegatos que ni ellos mismos entienden, y se atreven a decir que las cosas que dice la Escritura sobre Dios y sobre el mundo espiritual son solo cosas figuradas, que como Dios y los ángeles son espíritus, no utilizan vestidura alguna. Pero es obvio que se equivocan y que al ignorar el poder de Dios y la ciencia del cielo, se olvidan de lo que dice que no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra carne la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria del celestial y la otra la gloria de los terrenales. ¿Usted ve? Ellos se olvidan de esa sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos decir claramente que aunque los seres espirituales, los ángeles, son espíritus, valga la redundancia, también están hechos de materia, pues la materia, según la descripción científica, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y el tiempo. Y es evidente que los seres espirituales están limitados a un lugar y un tiempo, al igual que los seres humanos. No pueden estar en todos los lugares al mismo tiempo, al igual que los seres humanos no pueden estar en todos los lugares a la vez, ni fuera de un tiempo. Aunque también es cierto que por cuanto la ciencia humana siempre ha estado más atrasada que la ciencia divina, la ciencia aún solo conoce la materia que hoy sabemos, desconoce el material de los que están hechos los ángeles y de los cuales se visten los espíritus. Así como en la antigüedad vimos que la ciencia no sabía que la tierra era redonda, y ya la Biblia lo afirmaba, no sabía cómo se daba el ciclo del agua, y la Biblia en Job y Salomón ya lo decía, cómo, gloria al Señor, todos los ríos corren hacia el mar y del mar sube el agua a las nubes y devuelven a los ríos, y sigue ese ciclo. La ciencia todavía en 1800 no sabía ese secreto, pero ya la Biblia lo sabía. ¿Cuánto adoran al Señor? La ciencia no sabía que las moléculas de aire existían y que pesaban, y ya la ciencia, ya la Biblia lo decía. Pues esto ignora la ciencia de Dios, que es la verdadera ciencia. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que yo estoy tratando de expresarle, pero lo que yo le estoy diciendo es que mucha gente piensa que porque los ángeles son espíritus, no son materia, y ellos no saben que son un tipo de materia que los científicos no han descubierto. ¿Entendió? Porque la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. O sea, un ángel ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, está hecho de una materia que nosotros no la conocemos, pero es materia. Se visten igual que nosotros, no de este tipo de material, sino de un material espiritual. ¿Cuánto adoran a Cristo? O sea, que cuando la Biblia dice que los ángeles visten una ropa blanca, no es un término figurado, no es una figura, es una realidad en el mundo espiritual. ¿Cuánto adoran a Cristo? ¿Cuánto adoran a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Recuerden, amados, que la Biblia enseña en Jeremías 15:19, dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. O sea, tenemos que tener cuidado con nosotros cambiar nuestros principios cristianos de santidad
interna y externa por las ideas mundanas que están viniendo hoy, que son falsas. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuánto adoran al Señor? Recuerde que nosotros estamos llamados a imitar las cosas de arriba, a buscar las cosas de arriba. ¿Cuánto adoran a Dios? Amén. Pero tristemente hay que reconocer que las mujeres de Dios han sido influenciadas por mujeres impías que han entrado encubiertamente a la iglesia, al igual como lo hizo Jezabel en la antigüedad, que corrompía a los hijos de Dios. Estas mujeres han corrompido a las verdaderas siervas de Dios, porque es fácil contaminarse con el mal. Lo difícil es limpiarse de él, pero contaminarse, a esta carne le gusta la maldad. Y tenemos que reconocer que el enemigo tiene un poder muy grande para engañar, porque como dice la pastora Lucía en su mensaje, él engañó a la tercera parte. Por eso se ve de los ángeles, por eso se ve que tiene un poder muy grande para engañar, y así ha engañado a muchos evangelistas, pastores y a muchos, para que cambien la doctrina de la santidad interior y exterior. Hermanos, tenemos que entender que la voluntad de Dios es que las mujeres cristianas vistan con modestia y discreción. La palabra modesta es del griego aidos. Implica que se sentiría vergüenza si se expusiera el cuerpo. Incluye no vestirse de manera que llame la atención al cuerpo y sobrepase los límites del pudor, que quiere decir la ropa ancha y holgada. La fuente de la modestia está en el corazón de la persona. En otras palabras, la modestia es la manifestación externa de una pureza interna. ¿Por qué las mujeres de Dios no se quieren vestir como mujeres santas? Porque su corazón está corrompido y tiene que manifestarse en lo exterior. ¿Cuánto adoran a Jesucristo? Amén. Oiga bien, amado. ¿Cuánto adoran a Cristo? Amén. Vamos a hablar un poco sobre el disfraz mundano de la falsa femineidad que el diablo le ha puesto a las cristianas de hoy. Un disfraz donde el diablo le dice: no, esto es lo femenino y tú tienes que ser femenina, pero una falsa feminidad. ¿Cuánto adoran a Cristo? Y vamos a hablar de ese disfraz en esta hora, para entender un poco la psicología de la mujer carnal, animal y diabólica, la mujer mundana. Vamos a tocar algunos puntos más que de seguro nos ayudarán en este propósito. Los argumentos que se presentan a continuación no nacen de la misoginia. O sea, yo no sería un misógeno al hablar de estos temas. Misógeno quiere decir que aborrece a la mujer. No. Más bien contribuirán para ayudar a la mujer cristiana que ha sido contaminada por la ideología de la mujer mundana, para que ésta pueda despojarse del disfraz de falsa femineidad que le ha obligado a utilizar la sociedad desde hace mucho tiempo. La mujer mundana, aún con nombre de cristiana, se arregla de un modo destinado a atraer todas las miradas, y obviamente tiene su motivo. Un buen observador se daría cuenta de que la mujer mundana es tan vanidosa que ella misma se gusta, es hedonista por demás. Eso tenemos que reconocerlo, mis amados. Las mujeres que se preocupan mucho por arreglar lo externo, en su gran mayoría se debe a la ruina interior que llevan por dentro, y con los arreglos exteriores pretenden ocultar su vacío y su ruina espiritual. ¿Cuánto adoran a Cristo? La voluntad de Dios, dijimos ahorita, es que la mujer vista con modestia y con pudor
discreción, para honra, para hermosura, con ropa holgada. ¿Cuánto adoran a Cristo? La sociedad perversa en que vivimos hoy, unida y unida a ella, a esa ideología mundana y a esa forma de pensar, también se encuentran muchas iglesias que yo diría que son mal llamadas iglesias. Oiga, la sociedad y las iglesias mundanas echan a un lado, bendito sea el nombre del Señor, echan a un lado y ridiculizan el deseo del Espíritu de Dios de que haya modestia, pureza y moderación piadosa en la forma de vestir de la mujer cristiana. ¿Cuánto adoran a Cristo? Amén. Y eso lo vemos en Timoteo, capítulo 2, verso 9, y primera de Pedro 3, 1 al 17, donde dice, Pedro le dice que vuestro adorno no sea el externo. ¿Cuánto adoran a Dios? Bendito sea el nombre de Dios, de peinado ostentoso y de prenda cara, sino que sea el interno, de un corazón apacible, afable. Bendito sea el nombre de Dios, que es lo que le falta a la mundana de hoy, llena de rebeldía y de mundanalidad. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuánto adoran a Cristo? Amén.